Entonces, ya hemos trabajado que la estadística no es más que la manipulación en el proceso de recopilación, elaboración de la información, que nos permite tomar decisiones. Toda actividad humana, cotidiana, científica o académica genera información. Y esa información debemos estructurarla en ese sentido, ¿no? Es un término que constantemente estamos hablando de lo que es en el lenguaje diario de lo que es la estadística, ¿no? Entonces se refiere más que todo a una información numérica, ¿no? Por ejemplo, el promedio de venta de medicamentos, número de recetas, es un porcentaje o es un número, ¿no? Se conoce como una colección de más de una cifra o dato. Podemos presentarla en forma tabular, en forma gráfica, ¿no? Siempre utilizamos la estadística para determinar o mostrar una relación numérica de la vida diaria. Entre los aspectos generales que se tienen y conceptualizando a la estadística, lo conceptualizamos desde tres puntos de vista, ¿no? La estadística en su acepción más común, o sea, un concepto más simple, no es más que la colección de datos numéricos ordenados y clasificados según un determinado criterio, ¿no? Por ejemplo, estadísticas de producción, fabricación, demográficas, etc. Desde el punto de vista como ciencia, que la estadística de la ciencia no es más que un conjunto de conocimientos racionalmente analizados, ¿no? Es la ciencia de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos para ayudar en la toma de decisiones más efectivas. La estadística también se la conceptualiza desde el punto de vista como técnica, ¿no? Y decimos que es un conjunto de técnicas para describir grupos de datos y para tomar decisiones en ausencia de una información completa. Dentro de estas acepciones de lo que es una conceptualización de la estadística, hay elementos comunes, ¿no? Lo que es información y lo que es decisión. Entonces, fundamentalmente la estadística es la manipulación de la información para tomar decisiones. Y hemos analizado también ya bajo qué criterios y situaciones tomamos decisiones, ¿no? Bajo certidumbre, incertidumbre y riesgo. Otros elementos, como resumen, podemos indicar de que la ciencia de la estadística se puede considerar como la aplicación del método científico. Una de las aplicaciones fundamentales de la estadística está en la investigación, ¿no? Y la investigación como paso primario o preliminar es la aplicación del método científico, que son el protocolo de investigación, ¿no? Entonces, la estadística estudia los métodos científicos para recoger, organizar, resumir, analizar datos, así como para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis, ¿no? Entonces, algo que ya habíamos también definido, que el dato no es más que una característica numérica mensurable y medible, y la información es el conjunto de datos. Dentro de lo que es el método científico, se tienen las etapas, ¿no? El primer paso es la introducción, luego justificación del tema, tenemos lo que es la definición del problema, planteamiento del problema, la determinación de la hipótesis, los objetivos, ¿no? Y el campo de aplicación, ¿no? De lo que es el protocolo de investigación. Cuando determinamos la hipótesis, una forma de operacionalización de las variables es establecer rangos estadísticos, porcentajes, etc. Entonces, en ese punto es el apoyo, la relación de la estadística en el método científico. Cuando planteamos la hipótesis, que no es más que una relación de causa y efecto, y dependiendo cómo planteamos, establecemos la operacionalización de las variables, es decir, cómo vamos a
maneja las variables independientes y variables dependientes en el análisis cuantitativo, ¿no? Ahí va la relación de la estadística en el paso de la hipótesis en el método científico. Y luego vamos trabajando el otro punto, que es la división de la estadística, ¿no? El campo de la estadística generalmente se divide en dos grandes áreas, la estadística descriptiva y la inferencial. La descriptiva describe las características más importantes de un objeto de investigación y toma como base de estudio a la población. En cambio, la inferencia infiere o interpola análisis particulares para una generalización correspondiente, ¿no? Entonces, toma como base de análisis lo que es la muestra, ¿no? Entonces, en ese sentido, la estadística descriptiva, poco más sistematizado, es el conjunto de métodos que implican la recolección, presentación y caracterización de un conjunto de datos a fin de describir, ¿sí?, en forma apropiada las diversas características de esta. Es decir, un estudio estadístico se considera descriptivo cuando solo se analiza y describe los datos. Vamos a hacer luego las prácticas de cómo definir y establecer el tipo de estudio descriptivo e inferencial. La inferencia estadística es el conjunto de métodos o técnicas que posibilitan la generalización o toma de decisiones en base a una información parcial obtenida mediante técnicas descriptivas. Toma como base de análisis la muestra, ¿no? Y luego establecemos lo que es población y muestra. Bastante frío, ¿no? Población o universo. Es la totalidad, es el conjunto de elementos que tienen una característica común, ¿no? Para nosotros es la totalidad de artículos o cosas a considerarse con características similares y deben ser mutuamente excluyentes, ¿sí? Es decir, que cada elemento es independiente en el total de la población. Entonces podemos decir como ejemplo que todos los estudiantes en la Facultad de Salud o todos los estudiantes de la carrera de químico farmacéutico. La muestra es una parte de la población que tiene las mismas características, ¿no? Es la parte de la población que se ha seleccionado para el análisis, que tiene la misma característica de la población. Entonces aquí está muy bien esquematizado la población, las personas que trabajan en empresas de comunicación, por decirles, y la muestra sería una parte de ellos, una muestra de 60 trabajadores de empresas de comunicación, la unidad de análisis, el trabajador de empresas de comunicación, y las variables que yo puedo trabajar son sexo, edad, salario, número de horas, etc., ¿no? Y en la otra gráfica está muy esquematizada. El tamaño de la población lo definimos como N mayúscula y la muestra que es una parte de ella es como N minúscula. Cuando analizamos estadísticamente con datos de población, estamos trabajando parámetros, ¿sí? El parámetro es la unidad de medición de la población. Y la muestra tiene su unidad de medición que se denomina estadístico. Entonces, cuando calculamos con datos de muestra, estamos calculando estadístico, ¿no? La única diferencia entre el parámetro y el estadístico es la simbología, ¿sí? Por ejemplo, la media, calculamos la media. Si calculamos con el total de datos de población, la simbología es ρ. Si es muestra, es X barra, ¿no? Ambos significan medias, pero uno es con muestra y otro es con
población. Una vez que hemos recopilado la información, ¿sí?, hay que sistematizarla y estructurarla. En el segundo tema vamos a ver cómo recopilamos. Hay tres métodos de diccionarios: a través de la observación o a través de entrevistas, como también de grupos focales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la variable, se tienen variables cuantitativas y variables cualitativas. La variable cualitativa nos denota una cualidad del objeto de investigación, ¿sí? Y las cuantitativas nos denominan un valor cuántico. Entonces, la variable es una característica de la población que se va a investigar y que puede tomar diferentes valores. Si es una característica de la población que se va a investigar, es un dato. Y si toma diferentes valores, se denomina variable. Clasificamos en cualitativos y cuantitativos. La variable cualitativa está asociada a una característica cuantitativa, una cualidad, es decir, son cualidades del objeto de investigación, ¿sí? Como ejemplo tenemos profesión, sexo, procedencia, ¿no? Independientemente de qué profesión tenga, sigue siendo una persona, ¿no? Solamente estamos denotando su cualidad. El sexo, masculino, femenino, los tradicionales, ¿no? No vamos a hablar de otros sexos inventados por la tecnología. También, independientemente que sea masculino o femenino, sigue siendo persona, ¿no? De donde proceda, lo mismo. Solamente estamos denotando su cualidad. Las variables cualitativas se clasifican en dos, en nominales y ordinales. Las variables cualitativas nominal son aquellas que establecen la distinción de los elementos en categorías sin implicar orden entre ellos. Denotan una denominación del objeto de investigación, ¿sí? Entonces, como ejemplo, la variable tiene su escala de medición, o sea, cómo voy a sistematizar la información. Una variable nominal es el sexo, ¿sí? Su escala de medición masculino y femenino. Otra variable nominal es el estado civil, ¿sí? Soltero, casado, divorciado, viuda o viudo, ¿no? Dentro de las